sea honra y gloria, porque exaltado está. Amén. Esa exaltación está relacionada con que Dios lo ha puesto a él sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo gobierno, sobre toda nación, sobre todos los planetas de la tierra, sobre el sol, la luna, las estrellas, todo. Amén. Y solo que ese aplauso, hermanos. Amén. Así es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer las cosas un poquito inversa. Ahora vamos a darle bienvenida a todos los fieles una vez más, que domingo tras domingo, que reunión tras reunión también están con nosotros. Amén. También vamos a dar bienvenida a hermanos, hermanas que a los que puedo ver, no puedo ver muy retirado sin mis lentes, pero nuestra hermana Lidia está con nosotros. Yo creo que la hermana se va a sentir como un reo que fue puesto libre. Hermano, fue como un relámpago en mi casa me pasa llevando, no me dijo antes. Glory. Vámonos así. Pero ya todos lo sabíamos porque se publicó en Sí. YouTube, Pero a mí en no me dijo Facebook. ella, no me dijo. That's good. Nuestro hermano Martín también nos acompaña algunos días ya de no verlo, hermanos. Familia, todos también cuidándose y todos los demás que ya día no los veíamos, sean bienvenidos. Es bueno estar en la casa del Señor. Vamos a dar lugar a los niños que pasen a su clase. Young people in the class and also the youth in the class. Como hemos dicho previamente, el resto de los jóvenes nos quedamos en este lugar. Amén. Que la conversación es en otro nivel. Hay que saber hacer la distinción para que podamos conversar, como dijéramos, revelación y profundidades que pertenecen solo a los maduros, y que ya podemos un poco mejor discernir y digerir las revelaciones del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia, por manifestar tu gloria, tu majestad y tu poder en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú te haces presente en medio nuestro, Señor. Tu misericordia y tu bondad, Señor, está con nosotros. Ministra tu palabra ahora, Espíritu Santo, envíala, aleluya, porque la necesitamos, queremos comerla, queremos digerirla, queremos beberla, queremos respirarla, queremos hacerla toda nuestra, que no se escape ni una tilde, ni una jota de tu palabra, Señor, sino que cada enseñanza, cada orden tuya, Señor, cada palabra tuya sea puesta en la dimensión y en el orden que pertenece, Señor. Recibimos tu palabra. Dígale al Espíritu Santo: yo recibo tu palabra ahora, yo recibo lo que tú tienes para mí, lo recibo, lo hago mío, aleluya, lo respiro, lo recibo. Gracias por enviarla. Dele gracias anticipadas. Gracias por enviarla, gracias por hablarme en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén, amén. Previo estudio, nos concentramos en sacar a luz a la persona de Jesús, el Hijo de Dios, como el Cordero escondido. ¿Se acuerdan? Amén. Y estudiamos un poco sobre eso y nos ayudó a entender un poco mejor sobre por qué Dios esconde a su Hijo, por qué no quiere que algunos lo hallen y otros más bien se revela a otros para que lo encuentren. Aprendimos también en relación al Cordero de Dios que siempre ha estado ahí y que aunque Él murió, Él resucitó, y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en donde Él está sentado en el trono y Él es el mismo Cordero que fue crucificado, está resucitado. Amén. Ahora queremos trazar por decirlo así, un historial, un trasfondo en esta ocasión en relación a la práctica del sacrificio sacerdotal,
un cordero, perdón. Amén. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes que se encargaban de eso, por eso se me cruzó. También lo vamos a mencionar dentro de un momento. Queremos enfocarnos ahora para ver el trasfondo, la historia, por decirlo así, aunque es mucho más que historia, es un plan divino de Dios establecido en su mente desde antes de la fundación del mundo. Lo empieza a llevar a cabo, lo sigue llevando a cabo hasta llevarlo a su final, a su conclusión, a la consumación de todo lo que Él ha planeado para el ser humano aquí en el planeta Tierra. Para poder ver sobre lo que estoy llamando el Cordero Sacrificial, tenemos que volver al inicio, al libro de inicios, tenemos que volver al libro de Génesis. No le voy a estar citando versículos particulares, no vamos a leer versículos particulares, voy a estar parafraseando, por decirlo así, bloques de la Biblia para ir viendo el inicio y luego hasta llegar al Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a estar citando mucho del Antiguo Testamento. No vamos a poner ningún verso en la pantalla, pero quizás si usted quiere escribir algunos capítulos, versos y demás, y le recomiendo que lo vea una vez más en Facebook o en YouTube para que lo vuelva a escuchar otra vez, porque voy a estar compartiendo bastantes datos históricos, como también datos genealógicos que son importantes para entender la raíz, por decirlo así, el inicio, el principio, la raíz, el correr a través de la Biblia, la enseñanza del Cordero Sacrificial. ¿Ok? You ready? All right, vamos. No trate de buscar nada de esto, hermano, no lo vaya a dar, se lo aseguro, porque es bastante vasto. Pero vamos a iniciar en el libro de inicios, lo que Génesis quiere decir, principios, libro de principios. Y en el capítulo 4 encontramos la historia de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Y la Biblia nos enseña que Eva concibió dos hijos de Adán, su esposo, ya sabemos, Caín y Abel. Y la Biblia nos enseña que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y que Caín trajo una ofrenda, o sea, un sacrificio. Siempre que usted vea ofrenda, principalmente en el Antiguo Testamento, incluso cuando habla de Cristo Jesús como una ofrenda, está hablando de un sacrificio, está hablando de muerte y de sangre derramada. ¿Okay? Eso es importante, que es parte de lo que involucra el sacrificio, para que se puedan cumplir los propósitos del sacrificio, porque sin sangre, la Biblia dice que nada o casi nada se puede limpiar sin la sangre. Caín trajo una ofrenda, o sea, un sacrificio del fruto de la tierra, y Abel trajo ovejas, y Dios se agradó de la ofrenda del sacrificio de Abel. Por lo menos para mí me muestra que ambos conocían y practicaban sacrificios. ¿Lo vieron? ¿Ok? Aquí, ¿lo escucharon? Si ellos estaban haciendo sacrificios, el uno trajo ovejas, el otro trajo del fruto, porque él era el labrador de la tierra, era un tipo de agricultor. Eso es lo que él trajo. Amén. Y no vamos a entrar en los detalles del por qué Dios aceptó uno y no aceptó el otro. Basta decir de que uno sacrificó el correcto y el otro sacrificó el incorrecto. Trajo la ofrenda equivocada. Amén. Y eso va a tener muchas consecuencias precisamente para el sacrificio sacerdote. El cordero, quiero decir sacerdote, el cordero, Dios uno trajo sacrificio de fruto de la tierra, el otro trajo ovejas, y Dios se agradó de la ofrenda, el sacrificio de Abel. Ellos ya sabían sobre los sacrificios. También habla de que eventualmente Caín mata a Abel. ¿Okay? Desde ese momento en adelante cesa de existir o de practicarse los sacrificios correctos para el perdón de pecados y también el levantar altar para Dios. Amén. Cesa. Porque muere el justo y vive el injusto. Un poquito contradictorio, pero eso es lo que sucedió. Y es importante entender eso
para poder ver el resto de la escritura y conocer más a fondo sobre el cordero sacrificado. Cesa entonces, porque el único que queda vivo era el que es a Caín, era el que hizo y trajo la ofrenda equivocada. Ahí comienza un desarrollo en donde el resto de los seres humanos que nacen como descendientes de Caín practican sacrificio equivocado. Se corrompe el plan divino de Dios de un cordero, de una oveja, siendo sacrificada con los propósitos. Por consiguiente podemos decir de que no se estaba alcanzando el perdón de pecados que Dios quería para los descendientes de Adán y Eva, pongámoslo en términos generales. Amén. Sigamos. La Biblia nos enseña que Eva concibe por tercera vez por parte de a su esposo Adán, y concibe a un varón llamado Set. Y a Set le nace un hijo llamado Enos. Y hay solo un renglón rápido en este verso, en el libro de Génesis, después del nacimiento de Enos, y dice: de ese tiempo iniciaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y por lo menos para mí me está diciendo que ahí se reinicia el altar y los sacrificios de ofrendas otra vez. ¿Okay? Dios, de una manera u otra, lo vuelve, no a resucitar la práctica, porque, bueno, posiblemente a resucitar la práctica de un sacrificio, de un cordero, de un carnero. De paso se ha dicho, un carnero es una oveja macho, que una oveja es hembra y el carnero es un macho. ¿Sí entienden esas palabras o ya no? No los veo muy bien, disculpen. Alright, vuelve otra vez a levantarse el sacrificio correcto a través de Enos. Nos pasamos entonces ya a Génesis capítulo 5, en donde nos dice que de la descendencia de Enos nace Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Le voy a mencionar genealogía porque es importante. Dice que Noé tiene 3 hijos, tiene a Sem, Cam y Jafet, y que ellos engendraron hijos. De Cam nace Cus, Misraim, Fut y Canaán, nombres importantes. Y de Cus nace Nimrod, que es que estableció el reino babilónico. El reino babilónico que vemos establecido, fluyendo, poderoso, ya a través por muchísimos años, siglos en la era moderna, hasta concluir en el libro de Apocalipsis, empezó con uno de los descendientes de Noé. ¿Ok? De Cam, que nos interesa, de Cam, el hijo de Noé, nace Canaán, y Canaán engendró a Sidón y a Et. Y de estos dos, oiga, esto es importante, nace el Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arvadeo, Samoreo, Amoteo, y como decimos para reírnos un momento, todos los feos. Amén. Eso es importante porque vamos a ver el cuadro de cada uno de estos que nacen a los descendientes de Noé en convertirse en naciones poderosas a través de todo el Medio Oriente. Y interesantísimo que muchísimos años más adelante son los que se tornan los peores enemigos de Israel, los descendientes de Noé. Esos son 4, 7, 8, 9 estudios más. Sigamos. Como le dije, estas naciones de estos hijos, descendientes, mejor dicho, de Noé, cada uno de estos se torna en una nación poderosa. Y algo particular que es importante mencionarlo ahora para entender un poco más sobre el sacrificio y cómo se desarrolla. Las naciones que nacen de los descendientes de Noé se tornan naciones idólatras, y practican el sacrificio de animales
y sacrificios humanos. Que Dios nunca le dijo a su pueblo o a su creación, pongamos los términos más generales, como por ejemplo Adán y Eva, de que hicieran sacrificios humanos. ¿Okay? Y Dios lidia con eso más adelante en la historia de su pueblo, lo vamos a ver en un momento, porque eso no fue, Dios no estableció eso. Pero estas naciones sí lo practican. Y lo practicaban, interesante, leyendo un poquito de la historia, era para aplacar la ira de sus dioses, que ellos hacían sus sacrificios. Leemos también que una de estas naciones, ya en otros libros del Antiguo Testamento, de que incluso quemaban a sus hijos en sacrificio, ¿se acuerdan? Okay, eso era una práctica común, bien establecida dentro de todos los pueblos paganos, el hacer sacrificios no solo de animales, sino que también humanos. Sigamos un poco más con la descendencia. De la descendencia de Sem nace Abraham. Es importante mencionar a Sem, porque aquí ya al pasar muchísimos años, muchos siglos, Dios comienza otra vez a, por decirlo de esta forma, a ver cómo Él vuelve a introducir para algunos humanos el sacrificio humano. Pero primero tiene que lidiar con el varón que escoge. De la descendencia de Sem nace Abraham. De esa cultura de idolatría, de esa cultura de maldad, de iniquidad, y Génesis 6 describe muchos de los descendientes de Caín que eventualmente se regaron y vinieron a ser parte de todos los feos, a la maldad de los hombres en Génesis capítulo 6. Horrible, y fue cuando Dios decide que necesita destruir al ser humano, porque le pesó a Dios al ver el corazón, las actitudes, los hechos de los humanos, de los descendientes de los seres humanos. Amén. De en medio de esa idolatría, Dios llama a un hombre que lo conocemos como Abraham. Y oiga esto, eso es importantísimo. Dios saca a Abraham y lo instituye padre de una nueva descendencia de humanos que vendrían a vivir por la fe. Ahí inicia. Previo había sacrificios correctos por el cordero, pero aquí ya se clarifica bien, ya se especifica no a una nación o a una familia, solo a un hombre. Dios lo saca de la idolatría. Bueno, son otros detalles de Abraham que no lo vamos a mencionar, pero usted debe estudiarlo por sí mismo. De esa cultura lo saca, esa cultura de idolatría, de esa cultura de sacrificios humanos por la gente pagana, pero lo saca con el propósito de instituirle padre de una nueva descendencia de humanos que vivirían por la fe. Le hace promesas a Abraham y hace un pacto con Abraham, y hace un pacto de sangre con Abraham. Ahí está el cordero, porque sin cordero no hay sangre derramada. Y tenía que ser un macho. Okay? Had to be a ram, not a sheep. Llegamos entonces a Génesis capítulo número 22 y leemos que Dios le cumple la promesa de darle un hijo a Abraham, y Abraham le llama Isaac. ¿Se acuerdan de eso? Ahora Dios está obligado, por decirlo así, a revelarle a Abraham el misterio del cordero sacrificado. De mucho que Dios le está enseñando a Abraham ya cuando tiene su hijo mayorcito y lo demás, y ha tratado con él diferentes situaciones en su vida, tanto personal, tiene un hijo que Dios no era el plan de Dios, todo lo que usted ya conoce de Abraham. Amén. Era humano, cometió muchos errores, pero a esta altura ya es tiempo de que Dios le quiere revelarlo a él y que entienda más el por qué él fue escogido y lo sacó de donde él estaba. Es importante. Dios decide revelarle a Abraham el misterio del cordero sacrificado. Pero tiene que lidiar con otro asunto, que Abraham aparentemente conocía esa práctica, viene de esa práctica,
de sacrificios humanos. Veamos un poco, recordemos la historia un poco, en donde Dios viene y le revela a Abraham el misterio del cordero sacrificado. Le pide a su hijo, ¿se acuerdan? Le pide a su hijo como ofrenda, como sacrificio. Abraham entendía, esto es matar a mi hijo. ¿Ok? Para mi hijo. Abraham no le niega a Dios a su hijo. Lo interesante de esto es que era de común conocimiento a Abraham y a Isaac sobre los sacrificios humanos y los sacrificios animales. Lo conocían muy bien. Porque Dios le dice, pídeme tu hijo, le está pidiendo un humano. Le dice, sí, Señor, te lo voy a dar. Si él no conociera ese sistema, si él no hubiera sido parte de ese sistema antes, yo le he dicho, qué raro esto que me estás pidiendo, Dios. A él no le sorprende porque él ya conocía eso. Pero Dios lo está haciendo con un propósito para enseñarle a él que de ese tiempo en adelante tenía Abraham de dejar esa cultura de sacrificios de humanos, porque eso era parte de lo que ellos tenían, para humanos sacrificando humanos. That was in God's plan. Eso no era plan de Dios. Le pide a su hijo, Abraham no se lo niega, pero Isaac pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Él sabía que estaba un cordero. Lo había visto. Los sacrificios de corderos en las religiones paganas. Si no mal recuerdo, parece ser que el papá de Abraham, era un sacerdote de la oscuridad, por decirlo así, ¿no? Dirigía sacrificios humanos y también de corderos. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Abraham le contesta, Dios proveerá el cordero. Aquí veo yo la primera señal de que Abraham era un hombre de fe. Acuérdense que Dios quería levantar a un hombre, un padre, para que tuviese otra descendencia, no necesariamente descendencia humana, sino que descendencia espiritual, y eso solo se hace por medio de la fe. Eso está dirigiendo eventualmente hacia la iglesia. ¿Ok? Me brinco para que haga la conexión de lo importante que está sucediendo aquí ahorita con Abraham y Dios y el sacrificio del cordero. Abraham le responde en fe y le dice, sí, Señor, te lo voy a entregar. Por eso Abraham, dice el Nuevo Testamento, vino a ser el padre de la fe. Porque la nueva descendencia que iba a nacer de Abraham no podía escoger, no está hablando de una descendencia humana, aunque lo hubo. Ahorita vamos a ver a sus hijos y toda su descendencia, lo hubo. Pero más importante que Dios estaba recalcando era una descendencia espiritual. La descendencia natural y humana no tenemos, we don't have a choice when we want to be born. No tenemos una escogencia, se dice, o no escogemos, yo quiero ser parte de la familia de Herman García, quiero tener una mamá, un papá, quiero nacer en el año 1900 tal y tal, quiero nacer en un hogar rico. Uno no escoge eso, ¿verdad? Pero nacer en lo espiritual sí uno lo escoge. Hermano, si usted agarra solo esto, ha recibido un caudal de revelación. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que está pasando ahí. Porque Dios estaba descontento con todas las otras naciones que había. Estaba descontento con todo aquello. Estaba descontento como se había, por decirlo así, trastocado el sacrificio del cordero, mezclado con sacrificio humano, ofrecido por humanos, buscando el favor de dioses raros y extraños, para aplacar la ira de sus dioses. Cuán diferente que Dios tiene ira, nuestro Dios tiene ira también, y ira no es tanto en relación a enojo, sino que tiene juicio. Amén. Nosotros aplacamos el juicio de Dios por el Cordero llamado Cristo Jesús. Y no lo tenemos que sacrificar porque ya Él, Dios mismo, lo crucificó por nosotros. Bueno, tengo que seguir aquí, si no lo voy a predicar otra cosa y se va a convertir de nuevo usted. Abraham le contesta a su hijo, Dios proveerá el cordero.
Abraham entonces estaba hablando ya ha entendido la fe, porque ¿se acuerdan cuando lo llaman que salga de su parentela? Era un paso de fe y mostró tener fe, aunque no sabía dónde él iba a ningún lado, iba solo. Ni esposa tenía todavía, creo yo. So Abraham entonces continúa con el llamado, el requisito de Dios que sacrificara a su hijo. Dice que levanta un altar, parte de del establecimiento, del movimiento que se tenía que hacer para preparar al cordero. Y estaba todo listo, lo atan, lo amarran. Hay una figura ahí de Cristo Jesús, lo atan, lo amarran, ¿se acuerdan? Me lo van a crucificar. Tomó el cuchillo, dice, para inmolar, dice la mejor versión. Acuérdense que el libro de Isaías dice que él fue inmolado, el cordero. Hay sombras de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios interviene, porque aquí viene la lección. Que Dios no quería sacrificios humanos por parte de hombres. Pecadores. Porque no iba a satisfacer el derramamiento de sangre de un hombre hecho por otro hombre para el perdón de pecados. No extiendas tu mano sobre él, le dice Dios. Y no lo pediste, pues. Pero para mí Dios quería enseñarle no solo de eso, quería enseñarle: yo no quiero sacrificios humanos de humanos. No extiendas tu mano contra el muchacho. Y oiga esto: pues veo que me temes. En otras palabras, veo en tus actos que me reverencias. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el libro de Job? La importancia de la reverencia, del temer a Dios, no miedo, hoy vamos a matar a Dios, no, sino un respeto, un honrar, un conocer quién Él es y conocer quién soy yo, y a dónde Él está y a dónde estoy yo. Ahora, la ofrenda se tenía que ofrecer, porque tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados de Abraham, de sus hijos, de no sé qué tantas otras familias y todo lo demás tenía ya. Pero fue Dios quien proveyó el sacrificio y no provee a un humano. Provee, la Biblia dice, usted lo leerá, dice que había un cordero, o sea, una oveja macho, que por sus cuernos que tienen, y aún sucede aún todavía, que cuando andan en la selva, en los lugares donde ellos comen, se traban sus cuernos dentro de las ramas y no pueden moverse, y ahí están. Ahí están, alguien tiene que venir a auxiliarle hasta que ellos o mueren ahí, o de otra manera, y de tanto fastidiar, soltarse de estar atado, amarrado, ahí se suelta. Abraham, siendo un hombre de fe y entendiendo ya a Dios, comprende lo que está pasando. Y con sabiduría de lo que estaba pasando, se va donde el carnero, lo agarra, lo trae y lo mata. Ahí está el derramamiento de sangre. El sacrificio se tenía que hacer, pero no era sacrificio humano, no ofrecido, mucho menos ofrecido por hombres pecadores. Para mí, Dios estaba comunicando a Abraham y a todo el resto de la humanidad, a todos los descendientes de Abraham, hijos de la fe. Dios le está diciendo: yo voy a ofrecer a mi hijo. Yo no necesito tu hijo para lograr mis objetivos. Yo voy a ofrecer mi hijo. Y no es eso lo que él hizo, pues. Wow, ve las conexiones ahí, hermano, desde tan lejos. Estamos viendo el historial de esto. No fue un invento de Dios de repente para ver que, y ahora cómo hago para perdonar a toda esta gente pecadora y todo lo es que voy a hacer. Dios siempre tiene un plan, y cuando se sigue el cumplimiento de sus planes, ¡pum!, Él lo ejerce en la tierra. Y lo hace, y lo efectúa, y logra sus objetivos con aquellos que entienden la revelación, lo que Dios está hablando y lo que Dios está mostrando.
Dios le muestra a Abraham que él no acepta sacrificios humanos hechos por humanos. Dios corta, arranca y radica la idea, la práctica, la cultura de sacrificios humanos de la mente de Abraham. Si Dios, por lo menos para mí, si Dios no hace eso con Abraham, el padre de una nueva descendencia, de una nueva genealogía, Abraham hubiera quedado confundido. Pero Dios tenía que arreglar ese asunto. Y lo arregla con Abraham. Le saca la idea del pez. Como nos saca. Lo voy a poner en términos generales, por favor, no se me molesten los que están viendo por YouTube, los que están. Trato de ser prudente, pero lo que hay que decirlo de vez en cuando. Me atrevo a decir. No fue de esa forma, de esa manera como Dios arrancó de nosotros la idolatría a los santos. ¿Ustedes no adoraban a santos ahí? Dígame que sí, aunque sea por cortesía, pues ser una campaña como dicen los chapines. Ya. Nos tuvo que arrancar, sacarnos de la cultura idólatra, de tener estatuas y venerarles y reverenciamos más a la estatua. Ay, interesante que no, ahora ¿cuántos dicen que a mí me arrancaron? Me sacaron de la idolatría, me dieron la oportunidad de nacer de nuevo. ¡Aleluya! Por la fe. Yo lo escogí. Abraham tiene a su hijo Isaac, y dentro de sus descendientes también está Jacob. Dentro ya de esa familia extendida y grande, se continúa la práctica de sacrificar a un cordero para perdón de pecados y levantar altares de adoración. Prosiguió, ya se comenzó a expandir el sacrificio correcto de acuerdo a los planes de Dios del derramamiento de sangre de un cordero, no de humanos. Eso fue nunca el plan de Dios. Eventualmente los descendientes de Isaac y Jacob, quienes habían vivido en Egipto, ¿se acuerdan todo? Ya nos saltamos como no sé cuántos años y cuántos libros. ¿Ok? Le dije que vamos a correr mucho. Pero denme una hora más y creo que voy a terminar con todas las genealogías. Son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se encuentran viviendo en Egipto. Usted ya conoce toda la historia. De repente vino alguien que no conocía a José, dice la Biblia, era uno de los descendientes, y se tornó, era un intolerable dictador, director de la esclavitud, y el pueblo de Israel que vivía, el pueblo de Dios, perdón, Israel no existe todavía en nombre, caen en esclavitud. Y la Biblia dice de que ellos claman al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob para que les envíe un libertador. El libertador que les envía, ya llegando a Éxodo capítulo 12, se llama Moisés. Usted conoce toda la historia de Moisés. La iglesia debe conocer todo esto. En el capítulo 12, Dios se prepara para sacar a su pueblo otra vez de la esclavitud, esta vez de una esclavitud natural, humana, no esclavitud a idolatría. Los tiene que sacar. Usa a Moisés, pero antes de sacarlo, oiga, esto es lo que sucede. Introduce a este pueblo al altar y al sacrificar un cordero. Ellos no sabían aparentemente sobre eso. En el que el esclavo no piensa en nada más que
en buscar su libertad. Y no aquí, y no en orar, y no en buscar, qué sé yo. Se llega el día cuando la liberación va a venir, y Dios tiene que enseñarles, y es a donde Dios instituye la celebración, lo que se llama la Pascua. Aleluya, Señor. En esta celebración, la preparación, mejor dicho, consistía en que cada familia, oiga, ya estamos hablando de familia. ¿Se acuerdan que mencionamos en el previo estudio de que Cristo Jesús no celebró la cena? Y ahorita lo vamos a ver, repasar un poquito más. No celebró la cena de la Pascua con su familia natural, sino que lo celebró con sus discípulos, con su familia espiritual. ¿Se acuerdan de eso? That's a big deal. Eso es importantísimo. Está haciendo lo mismo que Dios hizo. Dice, por familias debían de escoger un cordero, sacrificarlo. Era un cordero sin defecto y tenía que ser de 1 año. Oiga esto. El día del sacrificio del cordero, ese mismo día se tenía que comer esa carne de ese cordero. Si no coméis mi carne, no tienes parte conmigo. I'm making this. ¿Está conmigo? Usted anda conmigo en las nubes ahorita. ¿Cuándo? Pegándole patadas a un bote ahí en la calle. No. Kicking the can down the road. So, el día del sacrificio, el cordero debía de comerse. Todos deben de comer. Luego dice que su sangre debe de ser puesta en dos postes y en el dintel de la casa donde se comiera el cordero. Un acto de fe. Dios está pidiendo fe. Estos son descendientes de Abraham, ¿no? Pero Dios lo está ligando la liberación, ahora no solo de pecado, sino de la esclavitud humana. Hablando en otros tiempos de la esclavitud carnal del ser humano. Dios está pidiendo un acto de fe. Now, Dios en todo esto juzga a Egipto y a todos sus dioses. Acuérdense que parte, no todos quizás, pero parte del grupo de personas, de descendientes de Abraham, que fueron sacados de Egipto, cargaban idolatría en su corazón, porque cuando la primera oportunidad que tuvieron, levantaron hicieron de oro 2 toros para adorarles. Los sacaron de la esclavitud, pero ellos seguían esclavos a los demás. Si Dios no lidia con Abraham, en lo que le platiqué, Abraham hubiera sido igual. Abraham no le hubiera funcionado a Dios en su plan y su propósito. Si Dios no lidia. Por eso lidia con nosotros antes que nos lleva a nuestro máximo llamado. Mucho que decir. Iba a haber muerte, vendría. La muerte vendría sobre los primogénitos en cada casa donde no hubiese sangre, donde no hubiese fe. Oh, I like this. Mientras que la sangre del cordero en las puertas de la casa del pueblo de Dios, por la fe serían salvos. Obedecieron lo que Dios mandó a decir a través de su siervo. Hagan esto, coman a esta hora, prepárenlo de esta forma, de esta manera. La sangre van a hacer con ellos. Actuaron en fe. Por eso fueron salvos. La salvación para el ser humano es por la fe en el Cordero. Se fija cómo se ata desde el libro de Génesis, cómo se ata lo que ahora conocemos en el presente. Eso es beautiful. En relación a todo lo que Dios les instruye, les dice: este día os será memorable y la celebraréis como fiesta al Señor por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Dios lo establece. Llegamos a Isaías 52 y el 53, porque es importante mencionarlo porque está relacionado con el Cordero sacrificial. Describe a Jesús el Cordero, que él sería como un hombre
que él sería oprimido y afligido, como cordero será llevado al matadero. Está hablando de Jesús, no del cordero en sí. Dice, como cordero será llevado al matadero, que menciona también que llevaría nuestras enfermedades, dolores e iniquidad. Y él se entregaría a sí mismo. Oh, boy, what happened here? Eso ya pasó. Me quiere llevar de regreso a Génesis 4. Volvemos a Génesis 4. Estar igual a nuestra hija pequeña. Contaba historias. Pero si usted la interrumpió, si me hiciste empezar desde el principio otra vez. All right. Estamos en Isaías 53, ¿correcto? Esto se regresó a Génesis. Luego dice, en el capítulo 53 ya lo leímos, y dice, Dios declara que levantaría, en Isaías 52, que Dios levantaría a un hombre, a un siervo de apariencia desfigurada, más que de cualquier hombre, y su aspecto más que de los hijos de los hombres. Está describiendo a Jesús, hijo de hombre. Iba a ser un ser humano. En Isaías 53, me salté un poquito acá, en Isaías 53 describe que él sería oprimido, afligido, como cordero llevado al matadero, que llevaría nuestras enfermedades, dolores e iniquidades, y él se entregaría a sí mismo como ofrenda de expiación. Oiga, está la ofrenda, hablando del cordero de Jesús. Y oiga lo que declara sobre este mismo hombre, sobre el cordero de Dios, sobre su hijo. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte. Y con los transgresores será contado, llevando el pecado de muchos e intercesión de transgresores. Ahí está hablando del cordero. Ese es el trabajo del cordero. Hay gente que dice, pero Dios y amó tanto a su hijo y se portó bien Jesucito y fue un buen hombre. Ni mujeres buscó, buen hombre. Y Dios lo mata. ¿Usted? Qué raro es Dios. No conocen el trasfondo, porque no conocen los planes divinos de Dios para con el ser humano, que tiene que llevarse a cabo al pie de la letra, como Él lo dice, no de acuerdo a sentimientos torcidos, desordenados de seres humanos que decimos una cosa para arreglar otra y empeoramos el asunto. En Isaías 52 y 53 nos está revelando a Jesús como el cordero sacrificial y la obra expiatoria a través de la muerte, o sea, la salvación. Amén. Dejamos el Antiguo Testamento para entrar un poquitito nada más, solo una hora más, para entrar en el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña de que Dios envía a su Hijo, o sea, el cordero lo envía el cordero escondido en un hombre. Okay. Envía el cordero escondido en un hombre, nace en la tierra a través de una virgen llamada María. También el Nuevo Testamento nos dice de que a los 30 años Jesús, el Cordero de Dios, inicia su ministerio terrenal. Estudiamos previamente de que Juan el Bautista lo identifica un día que andaban ahí caminando y lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Se llegó el tiempo señalado dentro del ministerio de Cristo Jesús. Usted sabe todo lo que él predicó, lo que él enseñó y lo demás. Pero se llegó el tiempo de la fiesta que Dios había declarado para su pueblo en el libro de Éxodo, que la deberían de celebrar perpetuamente, una vez al año. Entonces llegó la fecha. Jesús estaba por ahí y los discípulos le preguntan: ¿dónde haremos preparativos para comer la Pascua? Todo esto era común para todo judío de aquel entonces. No era nada raro, no era nada nuevo. No lo venían practicando en que estaban chiquitos, en sus familias, en sus casas. Leemos Mateo capítulo 26. Después de todos los preparativos, comieron y todo lo que sea, amén. Lo que se da, usted ya conoce que está en la Biblia. Pero luego nos pasamos del versículo 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó el pan
habiéndolo bendecido, lo partió y dándoles les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Raro. Previamente estos mismos discípulos habían comido esta cena con sus familias, pero no habían escuchado tal cosa como esta. Ellos conocían el trasfondo, ellos conocían el historial, lo celebraban como Dios dijo que había que celebrarlo, recibían perdón de pecados, cantaban los himnos, leían Isaías, era un libro preferido, los salmos que siempre se leen, y otras porciones bíblicas recontar la historia de la liberación de Israel del pueblo de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios. Hay mucho que ellos hacen, pero en esta ocasión están celebrando la cena no con su familia, sino con el Cordero. Y ellos ni saben, bueno, tal vez sí sabían, ¿no? Pero, y el Señor les dice ahora: toma un pan, una pieza del pan, y les dice, y lo partió y dándole les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ellas, porque esto es mi sangre del pacto. ¿Se acuerdan que le dije que el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de sangre? Jesús está diciendo: este es el pacto, parte del pacto que Dios hizo con Abraham, y ustedes son descendientes de Abraham. Su padre es Abraham. Que ustedes me siguen a mí por fe. Wow. Está escribiendo. Y luego Jesús dice, después de que le da la copa y le dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Dice: esta es mi sangre derramada por muchos para perdón de pecados. Ya hay clarificación más exacta por qué se celebra la cena del Señor. Aquí, por lo menos para mí, está describiendo a Jesús celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos y le está declarando: yo soy el Cordero sacrificial. Yo soy el Cordero como Dios proveyó para el sacrificio en vez de que sacrificara a su hijo Isaac. Yo soy el Cordero. Pleno, le está hablando claro. Amén. Concluyo diciéndole dos cosas. Uno, que la enseñanza bíblica de un cordero sacrificial está desde el inicio de la creación humana. Esto no es invento de ningún humano. Nació de la mente de Dios, lo introdujo a Adán y a Eva y a su descendencia, pero como solo quedó Caín, el trastocado, el maligno, quedó vivo, pues él perpetuó el sacrificio equivocado. Pero Dios lo endereza. ¿No se alegra usted por eso, no? Que nadie le va a torcer los planes a Dios. Parte de la conclusión es que este sacrificio fue instituido por Dios mismo y Él es quien provee al Cordero, proveyó a Jesús. ¿Por qué tuvo que haber muerte de un ser humano? Estaba muriendo un ser humano, pero también estaba muriendo el Cordero. Es más, algo más alto, más grande que un animal. Y lo último es, esperamos que lo podamos practicar siempre que participemos de los elementos de la cena, que cada vez que celebremos la Pascua, participando del pan y del jugo, recordemos todo el trasfondo histórico que le acabo de narrar en unos 10-15 minutos. Que hay un caudal de historia, hermano. Esto no está basado en cuentos de la abuelita o de cuentos de hadas o libros de Walt Disney. Eso está escrito en los libros de Dios. Amén. Hagamos memoria de lo que estamos haciendo. Y también recordemos todo el trasfondo histórico y la aplicación espiritual que esto representa. ¿Cómo llegamos nosotros
a participar de un sacrificio que empieza, se tuerce y todo lo demás. Luego Dios escoge a un hombre llamado Abraham para que venga a ser, que sea el padre de una, por decirlo así, de una raza nueva. Raza, no solo una familia, no solo un poquito de gente. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Empecemos dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú adrede y a propósito te aseguraste que las genealogías de todos nuestros antepasados quedaran escritas, Señor. Y que no es pérdida de tiempo estudiarlas y leerlas y ver, Señor, cómo tú haces las conexiones para lograr tus planes, tus propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de una nueva genealogía que empezaste con Abraham. Porque yo escogí y te dije sí. De mi propia voluntad te dijimos, sí te aceptamos. Ven a morar nosotros. Gracias, hombre, gracias por morir por nosotros como el Cordero. Gracias porque caminaste como un cordero al matadero y no abriste tu boca. Gracias porque obedeciste a tu Padre en todo cuando tú estuviste en la tierra, porque tú entendiste, Señor, tu lugar en la historia del Cordero sacrificado. Te entregaste, te diste voluntariamente, tal como fue profetizado por Dios en el libro de Isaías. Gracias porque somos de la generación de fe. We are of the generation of faith, the generation of Abraham. Me acuerdo de algo. ¿Se acuerda usted cuando los religiosos judíos, conocedores de todo el Antiguo Testamento, lo leían, lo estudiaban, practicaban todos los ritos y lo demás? Y cuando se vieron ellos en la encrucijada que no podían salir después de conversar con Jesús, y Jesús les contestaba y los juzgaba y los hallaba culpables, y le salieron con: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerda? Se le dijo: ustedes son hijos del diablo. ¿What? Eran descendientes de Abraham en la carne, pero no en el espíritu. No eran gente de fe, porque si hubieran sido gente descendiente de la fe de Abraham, hubiesen reconocido al Cordero. El mismo Cristo Jesús dijo algo así, lo voy a parafrasear, no lo recuerdo muy bien. Porque hay mayor bendición para aquellos que hemos reconocido y hemos aceptado a Cristo Jesús sin verle. Eso es fe. Sin verle. Gracias, Señor, porque soy de una nueva generación. Gracias porque me incluiste, Señor, como parte de aquellos que vendríamos a ser tus hijos, Señor. Gracias porque soy tu hija, hermana, dígale: yo soy tu hija. Gracias por el Cordero sacrificado, el varón, dile: gracias porque soy tu hijo, Señor. A veces quedamos desapercibidos en donde hemos nacido en lo natural, y aún en medio de la pobreza, algunos que hemos nacido en ello, hay bendición en esa casa, hay amor, hay paz, hay perdón, hay misericordia. Pero a veces no nos percibimos de ello y nos quejamos mucho. Yo creo que en lo espiritual nos pasa lo mismo. Estamos desapercibidos, que se nos olvida, hijos de quienes somos. El plan que Dios utilizó, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para que seamos sus hijos. Lo que Dios tuvo que pagar, lo que Dios tuvo que dar, lo que Él tenía que proveer,
Y luego nos saca de la idolatría, nos saca del sacrificio humano, de obras muertas religiosas. Cuando nuestras obras vienen a ser como trapos de inmundicia, no alcanza nada. Pero un acto de fe alcanza mucho. Oh, Ramasita, Corramasata. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. You can let that keep playing. No, I like that. That's fine. Come on, hermano, en ese momento. Wow.